Buenas tardes, buenas tardes. El día de hoy quiero exponerles sobre el presupuesto público en el Perú. Eh, yo soy alumno del Instituto Argentina y soy alumno del sexto ciclo H. Mi nombre es Jair Guaitaya Cancho y quiero explicarles más o menos sobre lo que se trata el presupuesto público en el Perú. Estas imágenes representan más o menos lo que se va a ver, lo que representa el Estado. Por ejemplo, ese es el Estado. Es como si fuera una persona a comprar al mercado y anticipadamente se da un presupuesto de todo lo que tiene que comprar, ¿no? Y por ejemplo aquí vemos su dinero y aquí ven los planes y está pensando, ¿no?, en cuánto se va a gastar anteriormente. Eh, y bueno, debemos entender que el presupuesto eh, se financia con nuestro esfuerzo eh, y debe ser gastado en nuestro beneficio, ya sea educativamente, ya sea con la salud o con todo lo que nos tenemos como derecho en la ciudad, ¿no?, aquí en el Perú. El Poder Ejecutivo se va a encargar de eso. El Congreso de la República debe aprobar cada año y a más tardar al 30 de noviembre el presupuesto del sector público para el siguiente ejercicio fiscal propuesto para el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo va a tener que aprobar estas leyes. La norma va a comprender las estimaciones de ingresos del Estado, así como los gastos que habrá que efectuarse en los distintos niveles que hay en el Perú, ya sea gobiernos regionales, locales y nacional. Eh, Quiero hablarles sobre el presupuesto público en 2010 en el Perú. Y este, eh, el, el presupuesto anual de gastos para el año fiscal de 2010 va a ser aprobado por el monto de 81.857.278.697 dólares, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales agrupados en el gobierno central. Quiero explicarles también más para entendernos sobre qué es el gobierno central. Los gobiernos centrales en estos casos quiere decir que hay solo una ley para todo el país, una sola policía, una sola economía. Los recursos que produce todo el país van a un gobierno central. O sea, el mismo Estado va a administrar lo que es todos los bomberos, todos los ministerios públicos, ya sea colegios, todo. Eso quiere decir el gobierno central. Y bueno, aquí podemos ver los montos que va a tener, se va a presupuestar para el año 2010, correspondiente al gobierno nacional: 37.763.099.154, y gastos de capital: 11.055.574.458, y en servicio de la deuda: 10.135.106.036. Y todo va a ser reflejado de nuevos soles en las instancias descentralizadas que más adelante voy a explicarles, y todo va a dar como resultado 81.857.278.697 soles. La siguiente diapositiva, la inversión pública. La asignación a proyectos en el presupuesto 2010 van a ascender a 13.664 millones en los tres niveles del gobierno nacional, 7.306 millones, y regionales 2.663.000 millones, y en locales 3.695 millones. En el gobierno nacional van a destacar aquí los transportes, que va a ser en 3.692 millones de soles, en la energía 36.000 millones de soles, en la vivienda 395 soles, y en la agricultura 5.173 millones de soles. La asignación de recursos en transferencias
para ejecución de proyectos a través de los gobiernos regionales y locales asciende a 1.617.000 millones, de las cuales 1.546.000 soles corresponden al gobierno nacional, principalmente en la educación, ya que en este presupuesto se va a reflejar más en la educación, en 184 millones de soles, en vivienda 873 millones de soles y en Ministerio de la Mujer 301 millones de soles. Asimismo, tenemos mayores recursos que se incorporan a la ejecución del presupuesto. Esto se va a dividir en la modernización municipal de 800 millones de soles, también en plan de incentivos municipal 500 millones de soles, se va a enfocar también en el FONIPRED 500 millones de soles y en los fideicomisos de los gobiernos regionales, que va a ser 2.600 millones de soles. El mantenimiento de la inversión pública se va a orientar para el año 2010 en el mantenimiento y conservación de carreteras, que son 870 millones de soles, en la infraestructura educativa, que es de 291 millones de soles, y en la infraestructura de riesgo 153 millones de soles. Y últimamente en los hospitales, que se va a reflejar con 165 millones de soles. Los ingresos corrientes. En los ingresos corrientes en el gobierno central, que va a abarcar todo esto, vamos a hacer una comparación del año 2007, 2008, 2009 y 2010, donde aquí vamos a ver los porcentajes que han tenido en cada año, ¿no? Por ejemplo, los impuestos a los ingresos y los pagos a cuenta va a tener 5.5, por ejemplo aquí, que va a ser la reactivación de la producción y incremento de los precios de los minerales. Aquí estamos viendo un desarrollo, un avance de 0.2% en los pagos a cuenta, ¿no? En los ingresos que hemos tenido durante el año. Aquí el impuesto general de las ventas, el interno, que va a ser la recuperación de la demanda interna y las importaciones. Aquí vamos a tener otro 0.2% de las ganancias que vamos a tener para este año 2010. Y la reducción del ITF, que va a ser de 0.1. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver el presupuesto público se va a incrementar en un 13% en total. A diferencia de los demás años, un 13% va a aumentar. ¿Cómo se va a financiar este presupuesto? Los recursos adicionales asignados principalmente al gasto de capital, que va a ser por las fuentes de financiamiento en los recursos directamente recaudados, que eso va a ser el 5.760. O sea, aquí vamos a estar restando primeramente por el resultado del año de 2010 menos el 2009. Por ejemplo, aquí hemos tenido en total en los recursos ordinarios 53.192 y anteriormente en el año 2009 tuvimos 47.433 y restando eso nos va a salir 5.760, lo que vendría a ser en porcentaje 12.1. Esto va a ser su crecimiento, lo vamos a dividir. Bueno, como vemos el gasto, vamos aquí primeramente a ver los gastos no financieros ni previsional. Aquí vamos a tener un resultado personal y obligaciones sociales, vamos a tener un monto de 738 soles. Esto va a ser restado por el presupuesto de 2010 menos el presupuesto inicial de 2009. Y en estos casos son los resultados del personal y obligaciones sociales, lo que estábamos hablando. Y esto va a ser por la atención de los compromisos asumidos y las mejoras salariales. Y bueno, aquí en la parte de donaciones y transferencias, bienes y servicios, vamos a tener un total de 2.603 en el año 2010.
y va a ser el nivel de operatividad y la preservación de las inversiones. Y el total de todo el presupuesto de 2010 que hemos tenido aquí como resultado va a ser la reserva de la contingencia, y en ese caso impulsaría la inversión pública. La inversión pública a tener más futuro en el país, para tener más, para que el pueblo más que nada sea beneficiado, ¿no? Durante el tiempo. En el sector salud, el presupuesto público 2010 va dirigido también para el mejoramiento en el sector salud. Y como los hospitales, cabe señalar lo siguiente. Mejoramiento de la capacidad resolutiva del hospital de Tingo María y mejoramiento de la capacidad resolutiva del servicio de salud del Hospital Regional Herminio Valdizán de Huánuco. Para el cumplimiento de la presente disposición, el Gobierno Regional de Huánuco deberá sanear las propiedades donde se ejecutarán los proyectos de inversión pública señaladas en los párrafos precedentes. Aquí podemos ver una imagen del hospital de Emilio Valdizán en Huánuco. También por la suma de 53.135.482 nuevos soles en el pliego Ministerio de Salud destinados a financiar al nombramiento que hace a la distribución de los recursos, se efectúa mediante modificación presupuestaria a nivel institucional. En el sector educativo, las donaciones para el apoyo presupuestario que recibe el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas en los años fiscales correspondientes, que van a impulsar a la reducción de la desnutrición crónica, infantil y de la muerte materna y neonatal, así como la mejora en la comprensión lectora y matemática, y otros que se van a resultados de los programas presupuestales estratégicos. Estos se depositarán en la cuenta nacional del Tesoro Público y se ha registrado y replanteado. En la siguiente diapositiva, el gobierno impulsa en la educación el Programa Nacional de Alfabetización, que es el PRONAMA, con 230 millones de soles. Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PROINED, con 847 millones de soles. Programa Nacional de Formación y Capacitación, PRONAFCAF, con 120 millones de soles. Educación para el Trabajo, APROLAB 2, con 34 millones. Y el Programa de Educación Básica para Todos, con 758 millones. El funcionamiento de la sede central, con 83 millones de soles, que todo ello va a ser para erradicar e impulsar el desarrollo intelectual del peruano. Los recursos aprobados para el programa estratégico Logros de Aprendizaje va a ser invertido también para el Estado para el año 2010 con 3 millones de nuevos soles a favor de la Universidad Nacional de San Martín, a fin de repotenciar los laboratorios de dicho centro de estudios. La presidencia del Consejo de Ministros ha sido autorizada para que, mediante decreto supremo por el Ministro de Economía y Finanzas, se transfiera a la municipalidad del Distrito del Porvenir, provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad, la suma de 700.000 millones de soles para que realice los estudios de preinversión y elabore el expediente técnico del proyecto Construcción de la Casa de la Persona con Discapacidad en el asentamiento humano en Alto Trujillo. Esta ha sido una gran inversión por parte del Estado, ya que esto ha sido también llamado como Barrio 10 en la Ciudad de Dios, Distrito del Porvenir, en la provincia de Trujillo. Bueno, también en el año 2010 se reforzó para el año 2010 en la educación, por la suma de 100 millones de nuevos soles en el pliego Ministerio de Educación, destinados a financiar la contratación de docentes a nivel nacional del país para la ampliación de cobertura de la educación inicial en el marco del programa estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el tercer ciclo de la educación
básica regular. Las instituciones educativas de asociaciones reconocidas por el Ministerio de Educación como entidades no lucrativas con fines que a la fecha de la publicación de la presente ley cuentan con convenios suscritos. También las plazas que se requieran como consecuencia del proceso de evaluación y racionalización de plazas que desarrolló el Círculo de Mejora de la Calidad de Gasto del citado ministerio en el marco de costo de una actividad. El presupuesto anual de gastos del año 2010 en el Perú fue en total el monto de 81.857.278.697 soles. Se mencionó que por lo menos un 50% de los citados recursos deben destinarse a la contratación de docentes de docentes de educación inicial y docentes de las citadas instituciones educativas de asociaciones reconocidas por el Ministerio de Educación. Mediante el Decreto Supremo se transfieren hasta el 31 de enero del año 2011 los créditos presupuestarios que se van a corresponder a los gobiernos regionales y gobiernos en el marco del Plan Piloto de Municipalización. También la suma de 80 millones de soles en el pliego del Ministerio de Educación serán destinadas al financiamiento de la implementación y la mejora de centros de recursos tecnológicos e instituciones educativas públicas, lo que incluye el desarrollo de capacidades y la adquisición de computadoras, así como accesorios y equipos para el desarrollo del estudiante. Para saber más o menos, los presupuestos para los gobiernos regionales de Perú son los que se encargan de las instituciones públicas encargadas de la administración superior de cada una de las regiones y departamentos. Son consideradas también como personas jurídicas y del derecho público con autonomía política y económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La suma de 300 millones de soles para el financiamiento de los proyectos de inversión pública y de desarrollo en los gobiernos locales que reciben menos de 3 millones de soles para las fuentes de financiamiento, y en la seguridad ciudadana en la Corporación Financiera del Desarrollo COFIDE, para que a través de un fideicomiso va a administrar los recursos destinados a la cancelación del servicio de abastecimiento del combustible de la flota vehicular de la Policía Nacional del Perú. Los saldos que resulten como producto de esta eficiente administración de los referidos recursos van a ser utilizados en la repuntización de la flota vehicular con nuevos instrumentos, así como también el cambio de la matriz en el gas natural vehicular que va a impulsar el auto, como por decir el combustible. Y 33.933.535 soles destinados a gastos de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura que no implique rehabilitación de las comisarías a nivel nacional, que van a garantizar las condiciones mínimas de la seguridad, así como los gastos de mantenimiento y adquisición de mobiliarios de oficina y equipos de cómputo, más que nada en algunas comisarías que andan olvidadas y más se necesita de esta ayuda por parte del gobierno.